enseñanza o el tema es la fidelidad a la doctrina. Hoy en día, que es muy de moda que cada uno haga lo que le parezca, pues es muy de moda que cada uno piense y crea lo que le parece. En ese proceso cada uno y muchos hacen un Dios a su propia imagen, a la imagen de uno, como para mí Dios es así, ¿no? Y se escucha de todo, ¿no? Dios es una fuerza, Dios es... y se escucha tantas cosas. Obviamente uno no podrá conocer a Dios si no lo conoce como Él mismo se presenta en su palabra. Me gustaría empezar a leer, no hace falta que abras ahí, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Hemos leído este pasaje en las últimas clases, cuando hemos hablado de ser ministros del Señor y de ser líderes. Hemos citado este versículo. Cuando Pablo habla con su hijo espiritual y le dice, tú pues, hijo mío, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí, eso es la enseñanza, es la doctrina, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, de ahí el título Fidelidad a la doctrina, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La enseñanza se debe enseñar, la enseñanza se aprende y se enseña a otro. Y es crucial, como lo vamos a ver hoy, crucial ser fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios, fiel a como en este caso Pablo el apóstol enseñó la doctrina. Estamos avanzando, eso es la clase 9 de nuestra formación para el liderazgo. Se va levantando el listón, medida muchas veces en las clases de los domingos o en las clases de los fundamentos, si bien se enseña los fundamentos, no se tocan estos temas, porque son exigencia para los que vayan a enseñar a otros. Y estoy mirándolos, aquí algunos que ya tienen el certificado de los fundamentos, gloria a Dios, para enseñar a otros. La palabra doctrina viene del griego didache, que significa instrucción, una enseñanza, enseñar, o la palabra doctrina. Y me gustaría para empezar tomar algunas imágenes, alguna analogía, algunas parábolas, si quieres, para ayudarnos a entender la importancia. Estamos viviendo en un mundo donde dicen, mira, lo importante es el amor. Todos los seres humanos necesitamos amor y no importa lo que tú creas. Lo importa es que nos amemos. Muchos piensan así. Y desde luego un poder mundial motorizado por este pensamiento tomará pronto todas las religiones del mundo y las harán una en lo que se llama el ecumenismo. Que piense uno como un musulmán, que piense uno como un judío, que piense uno como un cristiano. Las doctrinas o lo que tú crees nos puede separar. Sin embargo, el amor nos une. Y con este argumento bien montado, si uno no tiene los ojos bien abiertos como lo vamos a ver hoy, pues uno dice, claro que el importante es el amor, claro que no es importante lo que cree el otro porque no quiero tener una pelea con él o no quiero tener un desacuerdo con él, lo importante es que nos amemos, hay un solo Dios
Es el mismo Dios para todos. Y así sigue la charla. Ahora quiero tomar un par de analogías y de parábolas para ayudarnos a entender la importancia de la doctrina. Porque es fácil para todos, para ti, para mí, de caer en esta mentira que acabo de describir. El amor. El amor es lo más importante en muchas situaciones, obviamente. El amor de Dios está en todo lugar. Dios ama al pecador, pero no está de acuerdo con su forma de actuar. Y eso lo percibimos y lo aprendemos por la palabra de Dios. Imagínate un peregrino con su mapa. Sea donde se encuentre, siempre tendrá aire. Que esté en la montaña, que esté en la playa, encontrará y tendrá aire. Y eso es como el amor de Dios, que está en todo lugar y siempre disponible, siempre con nosotros o no muy, vamos, con nosotros. Pero si este peregrino está perdido, el mapa, la doctrina, aunque tenga aire, se puede encontrar perdido. Entonces el mapa, la doctrina, le ayudará a encontrar el camino. Dios ama al pecador en el camino ancho que lleva a la perdición. Dios ama a las personas hasta el borde del infierno. Pero está perdido. Tiene el amor de Dios, Dios le ama, pero está perdido, está en el camino de la perdición. Así que si solamente le predico del amor de Dios, va a seguir tan pancho y contento en el camino ancho y se perderá. ¿Cuál es la importancia del mapa entonces? ¡Wow! ¿Qué permitirá que vuelva de su mal camino? El amor, obviamente, que está siempre, y el mapa. Y no cualquier mapa. Sin el mapa no podrá volver. Sin corregir su rumbo, no podrá alcanzar el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Si tengo el mapa correcto y lo sigo, hallaré la vida. Si tengo el mapa equivocado, aunque tenga el amor de Dios, me perderé. Si no tengo mapa, a pesar del amor de Dios, seguiré perdido. Si no tengo el mapa, ni tengo a alguien que tenga el mapa, ¿no? De eso estamos hablando. Que me diga cuál es el camino, seguiré perdido. Se requiere el mapa y se requiere alguien que sepa leerlo y sepa explicarlo. ¿Tú has visto cuántas personas miran el mapa así? No sé dónde estoy. Hace falta alguien que diga, mira el mapa, dámelo, mira, el mapa está así. Mira, tú estás aquí y hay que ir ahí. Así, ¿no? Entonces, podemos tener la analogía del GPS hoy en día. Muchos de nosotros tenemos GPS, a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es, pero la mayoría sí. Pues el GPS te dice, en la próxima rotonda, haga media vuelta. Y si tú no le obedeces y sigues tu camino, en la próxima rotonda, haga media vuelta. Y si tú no lo obedeces, en la próxima rotonda, haga media vuelta. El GPS te está diciendo dónde tienes que ir, pero no te salva, tienes que obedecerlo. En la siguiente cruce, gira a la derecha. En el siguiente, la primera a la derecha, la primera a la derecha. Y hasta que las pilas del GPS se agoten, te lo va a repetir. Así es nuestro Dios. Y así es el cristiano alumbrado de la luz del Señor, de su palabra que es lámpara a mis pies
y lumbrera en mi camino. Así el que es recubierto de la vida de Dios y de la preocupación por el perdido, sabe leer el mapa y se lo va a explicar. Una tercera analogía, sé lo complicado que es poner importancia en la doctrina, porque la doctrina primero habrá que aprenderla. Habrá que guardarla para uno mismo. Imagínate, aquel que está perdido dice, no, el camino es por ahí, pero yo voy por ahí. Y entonces la persona que te acaba de pedir dirección dice, a ver, el camino es por aquí, pero tú vas por ahí. Si voy por ahí, voy solo, sin dirección, y si voy por aquí, voy contigo. Pero aquí no es el camino. Haga lo que te digo, pero no lo que hago. Esto no funciona. Un tercer ejemplo. Repito, el amor de Dios está disponible y está en todo lugar, y Dios de tal manera amó al mundo que no lo dejó así. No os preocupéis, os amo tanto que de todas formas hagan lo que quieran, crean lo que crean, hagan lo que hagan, seréis salvos. No, de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado un Salvador, ha dado a su Hijo unigénito. Era indispensable para que todo aquel que crea, claro, el mapa hay que creerlo, la doctrina hay que creerla, la enseñanza de Jesucristo hay que creerla, para que todo aquel que en él creyera no se pierda. Mira, el versículo que más habla del amor de Dios habla de la perdición eterna si no le crees a Jesucristo. Así que el amor de Dios, gloria a Dios, no estaríamos aquí si no fuese por el amor de Dios. No nos despertaríamos ninguna mañana si no fuese por el amor de Dios. Pero el amor sin el mapa, seguiré perdido. ¿Cuán importante es conocer el mapa? ¿Por qué el diablo le interesa que no leas la Biblia y que no conozcas la Biblia? Que te dé igual 100 que 40, 40 que 10, que te dé igual lo amarillo de lo rojo, de lo verde, que te dé igual todo, no importa, lo importante es el amor. Aunque seas amado mucho, te amen mucho, si comes comida envenenada, te vas a enfermar. Y es lo mismo con la enseñanza espiritual. Si me como una enseñanza envenenada, pensada por Satanás obviamente, pero nadie te va a decir que viene de Satanás, entonces está hecha esta serie de pensamientos para engañarte. ¿Cómo empezó todo el problema de la humanidad? Con una mentira, con un engaño. ¿Dónde estaba el amor de Dios? En el jardín de Edén, por todas partes. ¿Y por qué Dios permitió que Eva se creyera una mentira? Porque tú y yo somos responsables de lo que creemos, de lo que leemos, de lo que nos nutrimos, de lo que rellenamos nuestra mente. El amor de Dios estaba en el jardín de Edén, pero también del libre albedrío. Y entonces Satanás se aprovechó, y como Satanás es más astuto que tú y yo, viene y te presenta algo que te podría gustar. Si comes comida envenenada con todo el amor del mundo, también te vas a enfermar y podrías morir de ello. Así que con estas tres analogías o parábolas, Jesús daba muchas parábolas, podemos empezar a entender un poquito la importancia de la doctrina, de la enseñanza. La Biblia dice que no hay otro nombre, hablando de Jesucristo, bajo el cielo entero, por el cual debamos ser salvos.
Es el único que ostenta el título de Salvador, el oficio de Salvador. El nombre Jesús no es un nombre como se usa muy comúnmente en España. La palabra Jesús significa Salvador. Viene del hebreo Yeshua, que significa Salvador. Jesús es el único que ostenta este lugar y lo ostenta con todo derecho. Su vida fue hallada sin pecado, la dio en propiciación, en pago por ti y por mí. Y todo aquel que pone su fe en Él será salvo. Pero ese mapa es un camino estrecho. Y como quieras descartarlo, perderlo, olvidarlo, es a coste de grandes pérdidas. Vamos a mirar ahora la Biblia en mano, y ahora sí que se te va a poner el pelo de punta mucho más que los ejemplos que he dado. La Biblia mostrará lo importante, lo primordial. Y como dije, que uno se puede salvar y puede perder su salvación en base a lo que cree. Pero pastor, ¿el amor no era lo más importante? Pues si me equivoco en lo que creo, me perderé. Así que contesta. Primero de Timoteo 4:16, tenemos una primera palabra que Pablo da a su hijo Timoteo. Su hijo Timoteo significa que Timoteo aprendió la doctrina, la aprendió del maestro, ¿no? Y a su vez Timoteo fue hecho maestro y enseñó a muchos más. Entonces Dios, el Espíritu Santo, por Pablo, apóstol, primera de Timoteo 4:16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyen. Lo que tú vas a hablar será determinante si tú te vas a salvar y si otros se van a salvar. Si tú le pintas el camino de salvación como un peregrinaje a la Meca, pues probablemente estés apuntando al camino equivocado. O mejor, el Himalaya, también equivocado. La meditación, también equivocado. Pues ve a pedir perdón por tus pecados a un hombre. Porque alguien ha dicho que Él te va a perdonar los pecados en el nombre de Dios. Mira, si tú me haces algo malo y vas a pedir perdón a otra persona, yo no me voy a dar por entendido que me has pedido perdón a mí. Ten cuidado de ti mismo. Muchas veces decimos esto: ten cuidado o vaya con cuidado en la carretera. Muy bien, vayamos con cuidado. Pero no solamente de ti, del coche, de la carretera, de la doctrina también. Mira, ahí mismo, de las primeras responsabilidades. Ten cuidado, porque ¿de qué sirve que llegues a salvo con el coche si te vas a perder mediante la doctrina? Ten cuidado en la carretera. Muy bien, lo seguiré haciendo. Y de la doctrina, de lo que creo. ¿Y dónde sé lo que tengo que creer? En la Biblia. Porque si tú haces eso, te salvarás. Si te crees algo equivocado, si tienes el mapa al revés, te pierdes.
Seguimos. Eso era el punto 1. Ten cuidado. Porque tu salvación y la de otros depende de ello. Punto 2. Mucha gente se maravillaban cuando escuchaban la doctrina de Jesús. Hay 1, 2, 3, por lo menos 4 versículos en los evangelios que dice que la gente se admiraba de la doctrina del Señor, porque los enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y esa palabra admirar, la doctrina, he dicho, repite varias veces. Hasta un tal punto que Jesús dijo, mira, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si habló por mi propia cuenta. Así que cuando se enseña lo correcto, llega al corazón y las personas se admirarán lo que se enseña, no la persona, pero porque la enseñanza viene de Dios. La doctrina correcta lleva el sello de Dios, lleva la unción de Dios y lleva la autoridad de Dios. Cuando uno vive esta enseñanza y esta doctrina, entonces la doctrina es adornada, nos dice la palabra, y está la unción y el respaldo de Dios, no solamente sobre la palabra de Dios, que es Dios en sí, pero también sobre el mensajero. Dios respalda siempre su palabra. Por eso, si tú eres capaz de citar un versículo porque lo has aprendido de memoria, tendrá muchísimo más fuerzas que si lo citas trocitos a trocitos. Se puede citar 90%, está bien, 90% está bien, 80% también. Pero cuando a veces nos empezamos a citar versículos que queda un 10% de la verdad, del contenido del versículo, porque nos acordamos mal. Lo hemos aprendido mal, lo hemos escuchado, no sabemos dónde está. Y a veces unimos 2 versículos que están en distintos y hacemos una... ¿Cuántas veces tú has escuchado decir, es que la Biblia dice tal? Pues lo siento, yo nunca he leído esto en la Biblia. Pero te lo dicen. Te dicen, por ejemplo, la Biblia dice, como dice la Biblia, ¿no? Ayúdate y Dios te ayudará. Pues estas palabras no están en la Biblia. Se puede empezar a desmontar y buscar ciertas explicaciones, sí, pero Dios respalda su verdad. Y el Espíritu Santo unge la verdad de Dios. El Espíritu, cuando venga, dice Jesús, tomará de lo mío es la palabra, yo soy la palabra, dice Jesús. Tomará de lo mío y os lo enseñará, os lo recordará. Dios, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, se mueven dentro de la palabra. Y eso es lo que respaldan. Y el púlpito que habla la palabra de Dios tendrá el respaldo de Dios. El que no hable la palabra de Dios, pues entonces, que Dios nos ayude todos. 3. Entonces, la doctrina correcta es admirable, porque es la palabra de Dios. Eso, claro, me obliga a estudiarla. Maestro, líder, responsable. Si quieres tener algo interesante que decir, estudia la palabra del Señor. Algo interesante, más que interesante, ¿no? Si quieres verdad,
Nutre, llena tu cabeza. Te puedes llenar la cabeza con 1000 cosas. Incluso nos han inventado hoy en día en el mundo, hay series. Y para que no te aburres, han hecho 1347 capítulos. Y para que no te aburres, pues han hecho no sé cuántas temporadas. Pasa tiempo en la palabra. Ella tiene el poder de salvarte y salvar a los que te escuchen. Punto 3. Enseñando la doctrina correcta, se es un buen ministro de Jesucristo. Primera de Timoteo 4, 6, en el mismo capítulo donde hemos estado, pero ahora el versículo 6 nos dice así: si esto enseñas, la doctrina, a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Pero hay que enseñar esto, no otra cosa. Serás nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aleluya. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene la promesa, la piedad, ser santo como Dios es santo, tiene una promesa. Es una promesa para esta vida presente y la venidera. Mira, doctrina, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Algunos se cansan o se aburren con la doctrina. Pues oremos por ellos porque todavía no han captado la importancia que tiene. Ten cuidado de ti y de la doctrina. 4. ¿Qué dice Jesús frente a la falsa doctrina? El 1 es ten cuidado de la doctrina. El 2, la doctrina de Dios y correcta es admirable por sí. No hace falta adornarla más. Adornarla obedeciéndola, sí. Pero no hace falta bombo y platillo. Enseñar la doctrina correcta es ser un buen ministro de Jesucristo. Y ahora 4, ¿qué piensa Jesús frente a la falsa doctrina? ¿Cuál es su postura? No pasa nada, te amo. No. Jesús les dijo a sus discípulos que tenían que guardarse de la doctrina de los fariseos. Los fariseos eran los religiosos, se conocían la Biblia, pero la habían aplicado a su manera. Como pasa hoy en día, después de 2000 años, la enseñanza de Jesucristo, ciertas estructuras eclesiásticas han establecido las tradiciones por encima de las palabras de los evangelios. Y Jesús avisó y dice, guardaos, apartaos, no tocáis estas enseñanzas, guardaos de los escribas. Y en Apocalipsis él escribe a la iglesia, creo que es de Tiatira, les escribe por mano de Juan, el apóstol, Juan el amado, y Jesús le dice a esta iglesia, mira, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes en tu iglesia,
a personas que retienen la doctrina de Balaam, que por dinero hace cualquier cosa. También tengo otra cosa, es que tú tienes también en tu iglesia a personas que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mira, ¿quieres saber lo que Jesús piensa de ciertas falsas doctrinas? Las aborrece. La doctrina de los nicolaitas pudiera ser una doctrina donde los dirigentes de la iglesia se enseñoreaban y mangoneaban y mandaban y tomaban autoridad sobre las personas sin respetar su libre albedrío. Hay que dirigir respetando el libre albedrío. Es un desafío. Es más fácil decir cállate y obedece. Pero ni Dios lo hace. Así que Jesús aborrecía esa doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam. Y estas dos doctrinas estaban presentes en la iglesia y Jesús lo dijo. Y lo dijo para ti y para mí. Y dice, mira, por tanto, arrepiéntete. Eso se lo dice al pastor, que es responsable de la doctrina que se enseña y que hay en la iglesia. Arrepiéntete porque si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es la espada de Dios que está de la boca? ¿Qué es la espada? La palabra. Entonces Jesús vendrá con la verdadera palabra y peleará contra la falsa palabra. Arrepiéntete. Pues eso es un buen ejemplo de lo que Jesús piensa de las falsas doctrinas. Vamos a ver lo que Pablo dice, y el Espíritu también. Dice, 1 de Timoteo 6:3. Estamos mirando qué es lo que piensa Dios, o el Espíritu Santo, en este caso, que es lo mismo, acerca de la falsa doctrina. 1 de Timoteo 6:3. En adelante, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la santidad, conforme a la piedad. ¿Qué pasa con esta persona? Está envanecido, nada sabe, delira. Mira, menudo diagnóstico, ¿eh? Cuando una persona enseña otras cosas. Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. ¡Wow! Si uno enseña cosas malas, es corrupto de entendimiento y es privado de la verdad y toman la piedad como fuente de ganancia. Aquí entran todos los que predican el evangelio de la prosperidad. Toman la piedad como fuente de dinero. Una gran desgracia que tachan el nombre de nuestro Señor cuando dicen que son evangélicos, cuando dicen que son cristianos y están usando estas cosas como fuente de ganancia. Dice la palabra, apártate de tales. Apártate de ellos. Muy serio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta persona enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, ni conforme a la piedad, a la santidad. Sed sobrios. No, ellos te dicen que tienen que tener mucha riqueza para que tengan algo que darte. No te dan dinero, te dan palabras. Pero así van, ¿no? Por ahí. Seguimos.
Segunda de Juan 1. Estamos hablando de cómo Jesús ve las falsas doctrinas. Hemos dicho de apartarse de ellas, eso ha dicho Jesús frente a los, y de rechazarla, ha dicho de arrepentirse si la tenemos en medio nuestro. Nos ha dado una descripción pintoresca de lo que es una persona que enseña una falsa doctrina. Y en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: cualquiera que se extravía. Lo del mapa, de repente lo lee al revés, y no persevera en la doctrina de Cristo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué dice tu Biblia? No tiene a Dios. Si no tienes la doctrina de Dios, no tienes a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué fuerte, ¿eh? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Tampoco le diga que Dios te bendiga. Tremendo. Punto 5. Y eso también es muy importante. ¿Cómo se propaga, cómo se enseña y cómo se clarifica la doctrina? Pues Efesios 4, 11 a 15 nos dice que el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esos son el presbítero, los que gobiernan la iglesia. Y que Dios constituyó o proveyó a estos 5 ministerios o presbíteros a fin de perfeccionar a los santos, para que puedan hacer la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo es la vigencia de estos ministerios? Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué hace falta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, porque hay muchos vientos de doctrina hoy en día. Y estos vientos de doctrina existen por el estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia, como el diablo en el jardín de Edén, las artimañas del error. Así que no aceptes una doctrina de la boca de cualquiera. Tiene que ser un presbítero y después ese presbítero tiene que llevar frutos conforme a la palabra. ¿Vale? Y si son frutos de años o de decenas de años o de una vida, pues ahí lo tienes. Por sus frutos los conoceréis. Porque te digo, hoy en día es de moda que, además Internet, esta semana una persona me dice, mira, tengo un cacao en la cabeza, he escuchado que tenía que recibir el Espíritu Santo y hablar en lengua. Y entonces no sé cómo es esto. He buscado en Internet y hay algunos que me dicen que es del diablo, que eso se acabó, que eso es de los tiempos de la Biblia, que eso se termina. Después veo otros que me dicen que es para hoy, que hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo hoy y hablar en lengua. Dicen, mira, yo no quiero más de Internet, quiero hablar con una persona que me diga. Y estuve 3 horas en el teléfono y le envié el libro, El Espíritu Santo y su obra. Y está así Internet. Vas a encontrar, y eso es una profecía. YouTube es un cumplimiento
de la profecía que dice, y lo vamos a leer, que en los postreros tiempos se amontonarán maestros conforme a los que quieren oír. Y hoy en día hay uno que enseña lo que tú quieres oír. Entonces puedes elegir, ya que tienes libre albedrío. O eliges a alguien que enseña lo que tú quieres oír, o eliges a alguien que se ciñe a la Biblia. Y que te dice dónde lo lee, y que tú lo leas también, y que tú veas, y que hagas como los de Berea, que eran más estudiosos que los demás, más nobles, porque todo lo que oían desde el púlpito lo apuntaban, y después iban a casa, iban mirando en los libros si lo que habían oído era conforme en la Biblia. Y eso lo puedes hacer. No, en este estudio aún no he conseguido tener tanto adelanto como para entregarte las clases bien ordenadas, bien puesto en papel. Las tengo, pero no están para dar de momento. Pero apunta y a casa pues léete los versículos. Voy lento, ¿no? Y los estamos leyendo juntos. Y estamos viendo lo que dice Jesús. Y en tanto a la doctrina, nos dice que los responsables de enseñar, Pablo era un apóstol, Timoteo era un apóstol también, debajo de Pablo. Entonces que los presbíteros, los que llevan buenos frutos, los cuyas vidas, mira, hay un versículo por ahí que dice, Pablo a Timoteo dice, mira, tú has conocido mi manera de ser, tú has conocido mi doctrina, has conocido mis persecuciones, has conocido, tú me has visto como yo he sido todos los días contigo. Yo no soy un fraude, me ves, me puedes ver y me has visto, ¿no? Eso es segunda de Timoteo 3:10, si quieres apuntar la referencia. Entonces, son las personas que son presbíteros, que son los que más años y que tienen el llamado de Dios, que han sido constituidos por Dios para ese, que son los responsables de mantener la doctrina en su sitio. Para que no seamos niños fluctuantes, porque hoy se escucha esa doctrina y vamos para allá. Mañana se escucha esa otra y se va para allá. Todo viento de doctrina, repito, por estratagema de hombres que para engañar, y te repito que si consiguen engañarte te van a extraviar, porque tú vas a empezar a ir en otro camino. No hace falta ir a la iglesia. Yo estoy en casa, pongo la alabanza, estoy con Dios. Dios está en casa también, ¿no? No tengo que ir a la iglesia. ¿Y qué dice tu Biblia? Entonces no lo digo yo. Hombre, yo lo tengo que decir porque es mi responsabilidad, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la congregación de los santos, las artimañas del error. Eso era el punto 5. Punto 6. ¿Qué hacía la primera iglesia? ¿Cómo se comportaban con el tema de la doctrina? Pues Hechos 2:42 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso hacía la iglesia primitiva. Nos dice en Romanos 6:17 que aunque habían sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Entonces, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, obedecían la enseñanza. Segunda de Tesalonicenses 2:15, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Aprenderla y retenerla.
Y aquí tenemos un punto también muy importante. ¿Qué hacían la iglesia primitiva? Segunda de Timoteo 4:2. Ya vamos llegando. Yo sé que es muy intenso, lo podrás repasar mediante la grabación. Y probablemente no sea la única vez que enseñemos a futuros líderes. Pero, ahora, segunda de Timoteo 4:2, nos dice así. Aquí hay 6 puntos que creo que hacemos bien de inspirarnos todos. Referente a la doctrina, hay que predicarla. Predique la palabra. Hay que insistir. Instes. Hay que insistir porque el diablo ha tejido mentiras. Si nuestro evangelio está velado en la mente de los incrédulos que el Dios de este siglo ha cegado. Entonces, cuando predicamos y la palabra no entra, sabemos que estamos enfrentándonos a una fortaleza de mentiras que el enemigo ha tejido en la mente de esta persona hasta el día de hoy porque no cree. En España hay muchas mentiras, más que en otros países. Entonces, amado, predique la palabra, inste a tiempo, fuera de tiempo. Después hay que redarguir, después hay que reprender, hay que exhortar y hay que tener mucha paciencia. 6 actitudes para el líder, depositario de la palabra del Señor. Predica la palabra, no te la quedes. Insta a tiempo, fuera de tiempo. Redarguir, ¿qué significa redarguir? Pues el diccionario dice, escucha bien esto, convertir el argumento contra quien lo hace. Escuchas una mentira y se la conviertes, se la giras y se lo devuelves en forma de verdad. Eso es redarguir. Convertir, no la persona, en este caso, convertir el argumento contra quien lo hace. Reprender. ¿Qué significa reprender? Significa corregir, amonestar, desaprobando lo que ha dicho. Dice, mira, no estoy de acuerdo. ¿Vale? Entonces son distintas características de estos verbos. Exhortar. ¿Qué significa exhortar? Incitar a alguien con palabras que haga o deje de hacer algo. Eso es exhortar. Hijo mío, deja de hacer esto, te va a hacer daño. Hijo mío, mira, ese es el camino. Entonces, 6 características que deberían estar en todos nosotros, que las tengo todos, no, pero las tengo delante mía. Es la primera vez que veía todo esto. Y entiendo que el Señor nos la está dando esta tarde para que como soldado, como depositario de la verdad, prediques, instes, redarguye, dale la vuelta a los argumentos falsos, devuélveselo correctamente, reprende, por lo menos dígale que no estás de acuerdo, que estás en desaprobación con lo que se está diciendo, exhorta, incitar a la persona a hacer o a dejar de hacer, y con toda paciencia y doctrina, es decir, que te tienes que saber la doctrina, ¿no?, para poder enseñarla. Paciencia, porque claro, dice que el siervo del Señor no debe tener peleas. Así que yo tengo que predicar, tengo que insistir, tengo que redarguir, reprender, exhortar, pero con paciencia. Porque el siervo del Señor no debe tener contiendas. Uy, 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 qué complicado, ¿eh? Pues Dios te ha llamado al liderazgo.
sin contiendas. Por eso a veces habrá que dejar el argumento. Y eso será lo que dice de reprender, ¿no? Mira, yo te doy mi desaprobación. No apruebo esto, ¿no? Lo que has dicho, pero lo dejamos aquí, porque si no vamos a pelear. Y el versículo siguiente dice que en los postreros tiempos vendrán gente que no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros. Y ahí están en internet. Ahí están, cumplimiento de esta profecía. Se amontonarán y están no muy lejos de ti, a un par de clics, y tienes a cualquiera que te diga cualquiera. Tremendo. Tito 2:1, estamos terminando. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tienes que hablar. Y séptimo, decirte que esto es un mandamiento que está en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que no hay mandamiento más. Algunos piensan, no, hay solamente 2 mandamientos que reemplazan todos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo, y punto. Pues lee la Biblia y busca cuántos más mandamientos hay en el Nuevo Testamento. Entonces aquí tenemos uno, está en 1 Timoteo 1, capítulo 1, de los 7 primeros versículos, y ahí lo hemos leído en los demás versículos que hemos leído hoy, pero es un mandamiento para todo aquel que quiere ser un líder, que quiere ser luz para los gentiles, que quiere ser usado por Dios para alumbrar el caminar de otros. Primero se alumbra a sí mismo y después alumbra a otro, ¿no? Dice 1 Timoteo 1, vamos a cortar al versículo 3. En este caso, Pablo dejó Timoteo en Éfeso. Tú conoces la iglesia de Éfeso, tú conoces la carta de Pablo a los Efesios. Cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando yo fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay que ser tajante. Lo hemos leído la semana pasada, que contiendas ardientemente por la sana doctrina. Te mando y que tú les mandes a ellos que no enseñen, ni presten atención a la fábula ni a las genealogías interminables. Porque la fe no tiene que ver con que si tú eres hijo de Salomón, de Natán, de David, o de Pepe y Paquita. La fe no depende de eso. Tu salvación no depende de eso. Así que Dios ha dado genealogías en la Biblia por una razón bien específica, pero ciertamente para no que te pares a hacer doctrinas sobre ellas. Eso acarrea disputas, más bien que edificación de Dios. Y así te encargo yo ahora. Es un encargo, es un mandamiento. Y dice, el propósito de este mandamiento, ¿quieres saber por qué te lo mando? Dice muchas cosas la Biblia, ¿no? Es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales, la fe y la conciencia, algunos se han desviado y se han apartado a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
Y en el versículo 18 del mismo capítulo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, mantengas la fe en la sana doctrina y una buena conciencia. La buena conciencia tiene que ver con la obediencia. Si haces lo contrario que predicas, tu buena conciencia no está. La conciencia es muy importante. De los cuales, y Pablo aquí cita dos nombres, un tal Himeneo y Alejandro, a quienes tuvo que entregar a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya está. Pues blasfemar, por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo, pues eso es una blasfemia. Se pretenden cristianos, andan con una Biblia bajo el brazo, hablan de Padre, de Jesucristo, hablan del Espíritu Santo, no los conocen, dicen que Jesucristo no es Dios, pues eso es una blasfemia. ¿Vale? Pues aquí un ejemplo de lo que hubiera podido pasar con Pablo. Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Claro, ahora dentro de esta doctrina hay muchos que son esclavos y nosotros tenemos que intentar hablar con ellos. Hasta aquí la enseñanza de hoy. 7 puntos. ¿Tú has visto lo importante lo que es la doctrina? Con esto te recuerdo, por favor, hagas los fundamentos. Porque ahí hay 1700 versículos. 1700 en 22 capítulos. Y están por categoría, por temas. Para ti será una seguridad. Conocerás la Biblia porque verás que no son mis ideas, es lo que pone ahí escrito. Y a ti te saca, cuando lo habrás estudiado y habrás sacado una nota, tendrás un certificado y para ti será una garantía de que has conocido la verdad y que si te olvidas, sabes dónde está el libro. Porque todos nos olvidamos, yo el primero. Pero sé dónde está el libro, voy al libro y digo, mira, aquí está. Y voy a la Biblia también, siempre. ¿Vale? Así que, amados hermanos, no podemos recalcar suficientemente la importancia. Tu salvación depende de lo que tú crees, a pesar del amor de Dios. Y si voy a una persona a pedir perdón en vez de ir a Dios, pues me he equivocado de lugar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, que tú nos has dado la Biblia y nos has hecho responsable de leerla y estudiarla. No solamente nos las has dado por un acto de amor, pero nos has hecho responsable. La ignorancia de la ley nunca justifica al culpable. Señor, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu fuerza, Señor, ayúdame a luchar contra los demonios que no quieren que leamos la Biblia, que no quieren que estudiemos la Biblia, que nos distraen a la hora de estudiar la palabra. Ayúdanos, Señor, a luchar y a tomar autoridad en el nombre de Jesús y a saber que nuestra vida, porque tu palabra tiene las promesas de esta vida y de la siguiente, es lo más importante. Ayúdame, Señor. No para que me envanezca de que yo sé mucho de la Biblia, no, ni mucho menos. Pero para que conozca la verdad. Y la armadura del creyente es la verdad. Señor, gracias por cada uno de tus hijos aquí que estamos. Gracias, Señor, por un viernes más. Gracias, Señor, por todo lo que has podido hacer hoy, asentando tu verdad en los corazones.
Y Señor, gracias por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Danos un corazón humilde y entendido, Señor, para fortalecernos cada día más en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.